Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las últimas noticias de vuestros ídolos. Hoy abrimos un capítulo fascinante que ha dado mucho que hablar y que seguramente os mantendrá pegados a la pantalla. Y es que atención, porque el título ya lo dice todo. Burak Özçivit confiesa: quiero estar más cerca de Neslihan. Si habéis oído bien, el protagonista de Kara Sevda, junto a la deslumbrante Neslihan Atagül, parece estar experimentando un deseo renovado, un anhelo de cercanía que ha avivado las llamas de la curiosidad y la especulación entre sus seguidores. ¿Qué significan estas palabras? ¿Se trata de una simple declaración de amistad profesional, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? En este vídeo vamos a desgranar esta confesión, analizar el contexto, recordar su increíble química en pantalla y explorar las posibles implicaciones de sus palabras. Así que si sois tan fans como nosotros de esta icónica pareja de ficción, quedaos conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, un pequeño recordatorio que nunca está de más: si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribir y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Vuestro apoyo nos impulsa a seguir trayéndoos contenido fresco y emocionante. Ahora sí, entremos en materia. La reciente declaración de Burak Özçivit ha sido, como os decía, el detonante de un sinfín de comentarios y análisis. En unas declaraciones que han sido ampliamente difundidas por medios turcos y que rápidamente han dado la vuelta al mundo, el actor, conocido por su carisma y su talento, expresó un sentimiento que ha resonado con fuerza en el fandom. Quiero estar más cerca de Neslihan, dijo Burak. Estas palabras aparentemente sencillas encierran un peso emocional y una carga de significado que merece ser explorada. Recordemos que Burak Özçivit y Neslihan Atagül son los rostros indiscutibles de Kara Sevda, una telenovela que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, ganando premios importantes y dejando una huella imborrable en la historia de la televisión. La química entre Kemal y Nihan, los personajes que interpretaron, era palpable, electrificante. Era esa conexión tan real, tan intensa, la que hizo que millones de espectadores se enamoraran de su historia de amor, llena de pasión, sacrificios y un destino a menudo cruel. Burak y Neslihan lograron que su amor en pantalla pareciera tan auténtico que era casi imposible no preguntarse si esa magia trascendía los límites del set de rodaje. Ahora, años después del fin de la serie, Burak Özçivit resurge con esta confesión. ¿A qué se refiere exactamente con estar más cerca? Podría interpretarse de varias maneras, y aquí es donde entra la especulación, que a veces es tan divertida como la propia noticia. Por un lado, podría referirse a una necesidad de reconectar a nivel profesional. Quizás tras haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso, hay un deseo de colaborar de nuevo, de compartir escena una vez más y revivir esa sinergia que también les funcionaba. Burak, como actor, podría valorar mucho la experiencia de trabajar con una colega con la que tuvo una conexión tan profunda en el set, y desear replicar esa experiencia en futuros proyectos. Imaginen ustedes lo que sería verlos juntos de nuevo en otra historia, con nuevos personajes y nuevas tramas. Sería un evento televisivo sin precedentes. Otra interpretación, quizás la que más revuelo causa entre el público, es la personal. ¿Podría Burak estar expresando un deseo de fortalecer su vínculo de amistad con Neslihan? Ambos actores, a pesar de la intensidad de sus personajes, siempre han mantenido una relación profesional y, hasta donde se sabe, amistosa. Han compartido alfombras rojas, eventos y se han mostrado siempre con respeto mutuo. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y es posible que con el paso del tiempo y las experiencias vividas, Burak sienta una mayor apreciación por Neslihan como persona, más allá de la compañera de reparto. Quizás ha habido momentos en los que han perdido el contacto, y él ahora siente la necesidad de restablecerlo, de cultivar esa amistad que nació en las intensas jornadas de rodaje de Kara Sevda. Es importante recordar que Burak Özçivit está casado con la actriz Fariye Evcen, y tienen una relación sólida y una familia. Del mismo modo, Neslihan Atagül también está casada con el productor e ingeniero Kadir Doğulu. Por lo tanto, cualquier interpretación que vaya más allá de la amistad profesional o de un deseo de mantener el contacto de forma platónica, debe ser manejada con mucha cautela. Los medios a veces tienden a sensacionalizar las declaraciones, y es fundamental no caer en chismes infundados. Lo que sí es innegable es que la confesión de Burak Özçivit pone de relieve la duradera huella que Kara Sevda y la relación profesional entre sus protagonistas ha dejado en el imaginario colectivo.
La confesión también podría ser un reflejo de la nostalgia. La época de Karasevda fue un momento cumbre en sus carreras, un proyecto que marcó un antes y un después. Es natural que al rememorar esa etapa, surjan sentimientos de aprecio por las personas con las que se compartió ese éxito. Quizás Burak, al reflexionar sobre su carrera y los momentos más importantes, siente una conexión especial con Neslihan por haber compartido esa experiencia tan transformadora. Además, pensemos en el poder de las redes sociales. Hoy en día, las interacciones entre celebridades son visibles para el público, y una simple like o comentario puede ser analizado al milímetro. Si bien no tenemos información reciente de interacciones públicas significativas entre ellos, es posible que el deseo de Burak sea simplemente el de reconectar de una manera más informal, tal vez a través de mensajes privados o encuentros casuales. La declaración de Burak Ozcevic nos invita a pensar en la naturaleza de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. A menudo, la intensidad de los proyectos y la cercanía física durante el rodaje pueden generar vínculos fuertes. Sin embargo, una vez que la cámara se apaga, la vida real retoma su curso, y mantener esas conexiones puede ser un desafío. La confidencia de Burak podría ser una muestra de su deseo de no dejar que un vínculo valioso se desvanezca por completo. Otra lectura posible, y esta es más sutil, es que Burak podría estar reconociendo la influencia y la importancia de Neslihan en su propia carrera. Haber trabajado con ella, haber compartido escenas tan memorables, seguramente le aportó mucho como actor. Por lo tanto, su deseo de estar más cerca podría ser una forma de expresar gratitud y reconocimiento por esa experiencia compartida. Analicemos también el impacto de esta noticia en los fans. Los seguidores de Karasevda han vivido y respirado la historia de Kemal y Nihan durante años. Han invertido emociones, han creado comunidades online, han debatido sobre cada giro de la trama. Para ellos, la idea de que Burak y Neslihan puedan tener un vínculo especial fuera de la pantalla, o incluso un deseo de fortalecerlo, es algo emocionante y esperanzador. Les permite mantener viva la magia de la serie y soñar con continuaciones o reencuentros. Es fundamental que al escuchar o leer este tipo de declaraciones, mantengamos un sano escepticismo y evitemos caer en la tentación del amarillismo. Sin embargo, también es importante reconocer la humanidad de estas figuras públicas. Son personas que, como todos nosotros, experimentan emociones, tienen relaciones, y a veces expresan deseos de conexión. La confesión de Burak Ozcevic, en este sentido, es una ventana a sus sentimientos y a su apreciación por una colega con la que compartió un éxito arrollador. En resumen, la declaración de Burak Ozcevic, "Quiero estar más cerca de Neslihan", es una frase que ha desatado la imaginación de miles de fans. Puede ser interpretada como un deseo de reconexión profesional, un anhelo de fortalecer una amistad, o simplemente una expresión de nostalgia por una etapa de éxito compartida. Lo que sí es seguro es que esta confesión resalta la profunda química que existió entre ellos en Karasevda, y el impacto duradero que su trabajo conjunto ha tenido en el público. Independientemente de la interpretación final, es un recordatorio de cómo las colaboraciones artísticas pueden dejar huellas imborrables en las vidas de quienes las protagonizan y en la memoria de quienes las disfrutan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante confesión. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por las posibles interpretaciones y el contexto detrás de las palabras de Burak Ozcevic. Hemos intentado ofreceros una visión equilibrada, considerando tanto las posibilidades más emocionantes como la realidad de las relaciones profesionales y personales. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta noticia. ¿Cuál creéis que es el verdadero significado detrás de la confesión de Burak? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Dejad vuestros comentarios abajo, estamos ansiosos por leer vuestras opiniones y generar un debate interesante. Y si este vídeo os ha gustado y os ha parecido informativo, por favor, regaladnos un buen me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para apoyarnos y no perderos nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo virtual para todos.